Bienvenidos a este canal filosófico en donde hablamos sobre temas de metafísica, ontología, teología natural, existencia de Dios, tomismo, etc. En esta ocasión, en este video vamos a hablar sobre la distinción, las diferencias entre metafísica y ontología. Este es un tema muy importante de abordar porque nos podemos hacer las preguntas de si metafísica y ontología son lo mismo o si hay diferencias entre ellas y en caso de que las haya, cuáles son y en qué circunstancias o en qué contextos pueden ser identificables en caso de que esto sea posible. Entonces, esto es justamente lo que se va a abordar en esta ocasión: las diferencias, las distinciones entre metafísica y ontología. Para poder entender o para poder empezar con este tema de la distinción y las respectivas relaciones entre estos términos, primero hay que dirigirnos a su origen histórico. Y es que por el lado de la metafísica, este término metafísica viene del griego metafísica y es un término dado por el gramático peripatético del siglo I a.C., Andrónico de Rodas, quien después de haber ordenado los 8 libros de la física de Aristóteles, se encuentra con otros 14 libros en los que el estagirita habla sobre temas como la sustancia, la causalidad, Dios, etc. Pues en el cuarto libro de estos 14 libros de la metafísica, que Aristóteles en su momento llamó filosofía proté, el estagirita llama a esta disciplina la ciencia de lo que es en tanto que es, que en algunas traducciones aparece la ciencia del ser en cuanto ser, que es justamente la definición de metafísica que hemos estado abordando en los últimos videos. Es la definición de metafísica que más impacto tiene y que los escolásticos más adelante van a retomar, diciendo que la metafísica es la ciencia del ente en cuanto ente, teniendo como objeto material al ente lo que es, las cosas, y teniendo como objeto formal en cuanto que es decir, en su razón de ser, que esto es lo que hemos abordado en los últimos videos de este canal, el objeto material y el objeto formal de la metafísica. Y esta es justamente la definición que podemos decir que es la que mejor expresa el abordaje de la metafísica: el ente en cuanto ente, o lo que es en cuanto que es, el ente en su razón de ser. Así es como se entiende la metafísica y esta es la definición que podemos decir que es la hegemónica para esta disciplina, lo cual significa que la metafísica, en cuanto que aborda el ente en tanto que es, llega al actus essendi, al ser de las cosas, a ese principio más fundamental y más radical que constituye a todas las cosas, porque está en todas ellas, ya que todas las cosas son. Por tanto, todas las cosas en cuanto que son tienen ser, y eso es justamente lo que la metafísica aborda: las cosas, la realidad en su razón de ser, llegando así al actus essendi, o al ser como acto. Y en este sentido, justamente la metafísica tiene una característica que la distingue de las demás disciplinas, porque es la única que llega al acto de ser, es la única que llega al ese, a ese principio o a ese acto más fundamental de todas las cosas. Ninguna disciplina llega al ser. La única que llega al ese, la única que llega al actus essendi, es justamente la metafísica. Como ya se ha abordado en videos anteriores, las demás ciencias particulares abordan ciertos aspectos de la realidad, sin llegar a ese aspecto o a ese fundamento más radical que constituye todas las cosas. La única que llega a este aspecto más radical que constituye a todas las cosas, que es el ese, el actus essendi, el acto de ser, es por supuesto la metafísica. Entonces, hablar de metafísica en un sentido propio es hablar de esa disciplina que llega al ese.
que llega al actus essendi, esa disciplina que estudia a las cosas, a la realidad, al ente en su razón de ser. Ahora bien, por el lado de la ontología, este es un término que aparece en el siglo XVII con Jacobo Thomasius y que es retomado por la escuela wolfiana. Este término de ontología aparece básicamente como una necesidad para hablar de algo nuevo o de algo distinto a lo que anteriormente se entendía por metafísica, porque la noción de metafísica entendida como la ciencia del ente en cuanto ente se perdió con Francisco Suárez cuando flexiona el ente a la esencia y cuando se da en este autor lo que se conoce como el giro nominal del ente o el giro a la inmanencia. En este sentido, hablar de ontología ya no es hablar de lo que anteriormente se entendía por metafísica, el estudio del ente en cuanto ente. Ahora, hablar de ontología en un sentido propio es hablar de una metafísica sin teología natural, porque la ontología es una metafísica sin existencia. Y aunque ser y existencia en un sentido estricto no son lo mismo, hablar de ontología es hablar como de una metafísica sin ser o sin llegar al ser, porque hasta este punto todo se va a quedar en el plano de la esencia. Es decir, estamos hablando de lo que se conoce como la esencialización del ser. Y esto, para el filósofo francés Etienne Gilson, es la ruptura de lo que se entendía por filosofía primera. Es la ruptura o la disociación de la teología natural, es decir, la ciencia racional de Dios. En este punto, pues, la ontología es la ruptura o el olvido, por decirlo de algún modo, de la metafísica entendida como la ciencia de lo que es en tanto que es. Y es que en este contexto, como ya hay una ruptura de la teología natural, ya hay una ruptura de la ciencia del ser, entonces la ontología constituye un estudio libre de todo compromiso con el ser actualmente existente. Es decir, nos olvidamos por completo del ser. Y aquí es justamente en donde se encuentra el aspecto primordial de la distinción entre metafísica y ontología. Porque si en este contexto hay un olvido del ser y la ontología surge como una disciplina novedosa que prescinde del ser, entonces, ¿qué es lo que le va a corresponder o qué es lo que va a abordar la ontología? Y bueno, lo que hay que decir en este aspecto es que propiamente a la ontología le corresponde el estudio del ente entendido en la modalidad común, que no es otra cosa que la de esencia posible. Esto ya se remonta a Francisco Suárez, quien flexiona el ente a la esencia, expresando así que el ente es esencia real, lo que tiene aptitud de existir, lo que tiene aptitud de ser hecho, lo que carece de contradicción. Podemos decir en este punto, pues, que la ontología entonces es el estudio del modo o de los modos del ente, y ya no se llega, pues, al actus essendi, sino que nos quedamos en el aspecto o en el ámbito de la esencia, y eso es básicamente ontología. Entonces, la ontología no aborda el ente en cuanto ente, no aborda el actus essendi, el ser como acto, sino que la ontología, y propiamente la ontología moderna, propiamente podemos decir que es una ciencia del ente, pero que este ente se caracteriza no por su actus essendi, como sostenía Santo Tomás, sino que se caracteriza por ser posible y pensable. Es decir, en este aspecto la ontología se entiende como el estudio del ente, entendido en sus modalidades, en sus modos, en su esencia, en su nómina, en su aspecto nominal,
sin llegar al actus essendi, sin llegar al ser como acto. Entonces, lo que aborda la ontología son los modos del ente, el ámbito de la modalidad, quedándose pues en el ámbito de la esencia. Y eso es justamente lo que aborda, digamos, la ontología, los modos o las modalidades del ente, sin llegar al actus essendi, porque llegar al actus essendi es algo que le compete propia y únicamente a la metafísica. Y ahí es justamente en donde podemos encontrar la diferencia principal entre estas dos disciplinas, que en realidad no están separadas, sino que tienen una íntima relación. La metafísica llega al ser, llega al ese, al actus essendi, al ser como acto, y la ontología, por su parte, se queda en el modo o en los modos de los entes, en el ámbito de la esencia. La metafísica llega al ser, la ontología se queda en los modos de los entes, sin llegar al ser, sin llegar al actus essendi. Y básicamente podemos decir que esta sería la distinción entre metafísica y ontología, que como ya he dicho, no es que sean separadas, sino que tienen una relación íntima. Y por esta razón es que Martin Heidegger sostiene que la metafísica es ontoteología, porque por un lado aborda el ente, los modos o las modalidades de los entes, y por otro lado también llega o busca llegar a la causa primera de los entes, y en ese sentido es teología filosófica o teología natural. Entonces no hay que pensar que son dos disciplinas chocantes, desconexas, separadas, alejadas o peleadas. No, de hecho, algunos consideran que la ontología está, por así decirlo, dentro de la metafísica, en cuanto que la ontología aborda los modos de los entes, el aspecto relacionado a su modalidad, su esencia, su naturaleza, y la metafísica llega, por supuesto, al actus essendi, al ser como acto. Y en ese sentido podemos encontrar cierta relación entre metafísica y ontología. Y el mismo Cornelio Fabro dice que conocer la esencia es importante para el abordaje de la metafísica, porque es a partir de la esencia que se llega posteriormente al ser. Entonces, aquí hay un vínculo y una relación entre ontología y metafísica, aunque sí es importante y apropiado marcar las distinciones entre las dos, aunque sí que es verdad que en algunos contextos se suelen utilizar como sinónimos, como identificables. Como valoración personal, considero que en un sentido estricto y hablando con propiedad, no son identificables, no son sinónimos, sino que tienen estas diferencias que ya las hemos marcado. Aunque sí que es verdad que en algunos contextos, en algunas circunstancias, podrían utilizarse como identificables, como por ejemplo cuando yo hablo del estatuto real o de la realidad de algo. Allí podemos decir esto tiene este estatuto ontológico o este estatuto metafísico. En ese sentido, sí podríamos utilizarlos como intercambiables, pero dejando en claro cuáles son las respectivas diferencias entre ambas. Hablar de metafísica es hablar de ese estudio, de esa disciplina, de esa ciencia que llega al actus essendi, al acto primero, al acto de todos los actos, a ese principio más fundamental y más radical que está en todas las cosas, porque todas son, y en cuanto que son todas, tienen ser, tienen cierto grado de ser. Y eso es justamente a lo que la metafísica apunta, al actus essendi, al acto de todos los actos, al acto primero. Y la ontología, por su parte, se queda en el ámbito de las modalidades, los modos de los entes. Y en este aspecto, hasta este punto, podemos traer a colación la aportación que da Bruno Galeano respecto a la definición de ontología. Bruno dice
que ontología es la elección arbitraria de una categoría o de una determinación. Y esto es porque justamente la ontología no llega al ser, no llega al ese, sino que se queda en el plano o en el ámbito de las determinaciones de las modalidades. Tomo esta modalidad, este modo, esta categoría, esta determinación. Y si me quedo ahí, en esa determinación, en esa modalidad, es ontología. Pero si ya busco trascender, por así decirlo, esa modalidad o esa determinación y busco llegar a lo más radical, al ese, al ser, entonces ahí ya se está haciendo propiamente metafísica. Y bueno, he considerado apropiado hacer este video para realizar estas aclaraciones y estas aportaciones respecto a la distinción entre metafísica y ontología. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que hayan aprendido. Les invito a compartir este video si creen que les es útil, a darle like, a comentar y por supuesto a suscribirse a este canal en caso de que todavía no lo hayan hecho. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.